Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial. Economía, finanzas, tecnología, ventas, innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio NetCultura Radio, un espacio mensual en el que contaremos con expertos de diferentes sectores. NetCultura es la Asociación Española de Networkers y Emprendedores y cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura del networking en el ámbito de los negocios. Cuenta además con una serie de grupos temáticos cuyo objetivo es formar a los socios en las áreas de emprendimiento, ventas y networking. Y precisamente hoy participa en el programa el grupo temático de finanzas. Así que ahora os dejamos con el mensaje de uno de nuestros patrocinadores y arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. En Sirera Sofás sabemos la importancia que tiene un buen sofá para dar calidez y estilo a tus momentos de relax. En Sirera Sofás tenemos el sofá que necesitas con una amplia variedad de estilos, formas y tejidos. Somos tu tienda de sofás y sillas en la Avenida Diagonal 367. Ven a visitarnos y disfruta de nuestra promoción del 20% de descuento y pago en 12 meses sin intereses. Si nos comentas que has escuchado este anuncio en la radio, tendrás un obsequio. Sirera Sofás & Co. Sofás y complementos que te llenan de vida. El Interim Management es un recurso estratégico, líderes altamente calificados que asumen los roles temporales para resolver desafíos empresariales. Estos profesionales flexibles y especializados ofrecen soluciones rápidas aportando experiencia y habilidades directivas claves para el éxito organizacional a corto plazo. Y este es nuestro tema de hoy, Interim Management para pymes y autónomos. Y para ello para hablar de ese tema, contamos con la participación de Juan Pablo Parr. Él es el CEO de tudirectorfinanciero.com y manager del grupo temático de finanzas en KCN. Juan Pablo, buenos días y bienvenido. No te oímos. Juan Pablo. Sí, buenos días. Hola, ahora sí. Ahora sí que te oigo. Al fin. Bueno, bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias. Como decía al principio, hoy contigo vamos a hablar de Interim Management. Y para aquellos que no estén familiarizados, ¿podrías explicar qué es, ¿no? y cómo se diferencia de otros modelos de gestión empresarial? Pues mira, Montse, a mí siempre me gusta poner un símil, ¿vale? Y es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones y viajamos fuera de nuestra ciudad y nos vamos a un hotel, tenemos dos opciones cuando vamos a ese hotel, que es alquilar una habitación o comprar el hotel, ¿correcto? Sí. Generalmente, porque es el 100% de los casos y no hay lugar a dudas, pues lo que hacemos es alquilar una habitación. Si alquilamos un coche o si necesitamos un coche, es el mismo ejemplo. Es decir, o compramos el coche o alquilamos el coche para viajar. Lo que vamos a hacer es alquilar el coche. ¿Por qué no entonces
cuando necesitamos un directivo, una persona de alquiler con un grado de experiencia, lo que se llamaría un senior, que también Sí. tenemos dos opciones. Una es contratarlo, que muchas veces no tenemos la posibilidad económica de contratarlo, sobre todo si somos una pequeña y mediana empresa o un autónomo, pero sí podemos alquilarlo, pues sería exactamente el mismo ejemplo. Es decir, el interim manager sería la contratación de directivos, que no tampoco tienen que ser directivos, pero sobre todo un perfil de profesionales con muchísimos años de experiencia, que lo que van a hacer directamente es llegar con ellos a un acuerdo, generalmente es un contrato mercantil, servicio, que nos van a resolver un problema a corto plazo y que vamos a pagar por ello pues un coste variable en función de nuestras necesidades. Y al final lo que vamos a hacer es alquilar a ese directivo o a ese profesional, que generalmente pues es un senior con muchísimos años de experiencia. ¿Cuáles serían las responsabilidades principales de un interim management dentro de una empresa? Es decir, Pues ¿hasta depende de lo dónde que llega su necesitemos. Por ejemplo, responsabilidad? depende porque hay para contratar a un director general, para contratar a un director financiero, para contratar a un técnico, Ajá. para contratar a un contable, es decir, depende de nuestras necesidades, con lo cual tiene que definirse muy bien el puesto de trabajo y a partir de ahí también lo que es su responsabilidad. Ujú. Juan Pablo, ¿cómo ha evolucionado la demanda de estos profesionales en los últimos años? Pues mira, Monse, la posibilidad del alquiler de un directivo o del interim manager existe desde hace ya bastantes años en los países anglosajones, sobre todo lo que sería Estados Unidos, lo que sería Inglaterra y el centro de Europa, pero en España siempre vamos un poco atrasados, ¿no? Empezó hace ya pocos años, cada vez está más extendido y muchas veces también pues es una solución para aquellos directivos que tienen más de 50 años, que muchas veces pues sufren una reestructuración en su propia empresa, Ujú. porque con 50 años desgraciadamente en el mundo latino te consideran o consideran a ese perfil como obsoleto, como mayor y como caro, y realmente pues es una persona con muchísimos años de experiencia que puede sacar todavía muchísimo rendimiento a lo que es el mundo de las empresas y a lo que esté familiarizado. No es lo mismo un trabajo físico como puede ser un minero, que lógicamente Ujú. pues tiene un desgaste físico y a determinada edad pues te prejubilan directamente, mientras que lo que es pues otro perfil que es sobre todo técnico, pues ahí puedes durar muchísimos años en función de tus capacidades. Ujú. ¿Qué factores Entonces en crees? España pues está... No, perdona. Dime, perdóname. Entonces, en España, bueno, pues se está introduciendo desde hace ya algunos años, estamos más atrasados, como decía, pero sobre todo es un potencial bestial, un potencial enorme, sobre todo para contratar, como decíamos al principio, a un perfil ya con muchísima experiencia, que no le tenemos que enseñar nada, absolutamente decirle, mira, tengo ese problema, soluciónamelo. Ujú. Juan Pablo, ¿qué factores crees que han impulsado el aumento de la demanda de estos profesionales? Bueno, sobre todo el darlo a conocer, es decir, todavía en el mundo de la pequeña y mediana empresa muchas veces son reticentes y te dicen, no, yo quiero contratar a alguien en nómina, ¿no? Y muchas veces dices, bueno, pues para esa necesidad, a lo mejor simplemente contratando a un interim, pues es más que suficiente porque te va a resolver el problema, pero sobre todo es un tema de coste, es decir, no es lo mismo contratar a un directivo, un director financiero, pues que a lo mejor tenga una experiencia, como sería nuestro caso, pues más de 25 años, que a lo mejor el coste de empresa puede ser de 100.000 euros en adelante, pero a lo mejor si lo contratas para un proyecto muy determinado, no te va a suponer un coste de 100.000 euros, a lo mejor te supone un coste de 10.000 euros, de 5.000 euros en función de las necesidades. Entonces, ¿por qué no ese directivo que en el mundo de la multinacional se conoce desde hace muchos años? Aquí estamos hablando en el mundo de la pequeña y mediana empresa, incluso lo que son grandes autónomos, ¿no? ¿Por qué no contratar a un directivo directamente? Porque te lo puedes permitir. Yo siempre pongo el ejemplo de la Coca-Cola. Si la Coca-Cola o Microsoft se pueden permitir el lujo de contratar a un perfil interim, ¿por qué nosotros que somos la pequeña y mediana empresa o incluso yo como autónomo no me lo voy a poder contratar? Simplemente es conocer ese producto, ese servicio y alquilar a esa persona que nos va a resolver muchísimos problemas. Estoy pensando ahora en la figura del autónomo, que tal como la conocemos aquí, a lo mejor un autónomo con 2, 3 empleados y que la única figura que tiene de gestión es la de un gestor. Y a veces hay autónomos que le haría falta otra figura dentro de su gestión empresarial y esto sería una solución ideal, ¿no? Para no incrementar
costos, quizá costes fijos o costes más altos a su empresa o a su negocio. Me encanta el ejemplo que dices porque nosotros tenemos autónomos que contratan a su director financiero. Es decir, sobre todo ofrecemos enfocados en el mundo de la gestión financiera, lo que es gestión financiera. No nos olvidemos que las gestorías hacen su trabajo muy bien, es decir, contabilizan facturas y presentan impuestos, pero es el trabajo de una gestoría. Pero no ofrece generalmente, y digo generalmente, cuidado, hay de todo, pero generalmente no ofrecen lo que es una gestión financiera para el autónomo, ¿no? Y una gestión financiera para el autónomo es contratar a ese director financiero por horas o para un servicio muy concreto que a lo mejor te va a ayudar pues a hacer un presupuesto, a hacer un análisis mensual o trimestral de lo que es cómo va tu negocio, lo que es la cuenta de resultados, cuánto necesitas facturar para cubrir los gastos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, Mons, en España tenemos un problema sobre todo de educación financiera. Es decir, si hiciéramos una estadística y preguntásemos a los autónomos o a los CEOs de pequeñas y medianas empresas cuál es la diferencia entre un gasto y un pago o entre un ingreso y un cobro, más del 90% no saben cuál es la diferencia. ¿Qué significa eso? Que no saben diferenciar de lo que es una cuenta de resultados de lo que es el cash flow. ¿Cuántas veces hemos oído a empresarios decir, yo estoy facturando mucho, pero no me entra dinero? Las empresas mueren por el flujo de caja, mueren por la caja, porque se está haciendo una gestión financiera fatal y pésima. Ojalá en el colegio nos hubieran enseñado educación financiera, entre otras cosas, aparte de la gestión de las emociones, porque las emociones y la gestión financiera la vamos a tener que gestionar toda la vida, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Bueno, pensaba yo ahora en la figura de ese autónomo, de ese pequeño empresario, que lo hemos dicho muchas veces y aquí en el programa lo hemos hablado varias veces, que parecen a veces el hombre orquesta, ¿no? Que tiene que tocar todas las teclas porque no tenía otra opción si quería llevar su empresa adelante. Y esto, como decía antes, es una buena solución para la gestión financiera, por lo menos empezarla a llevar como se tiene que llevar, ¿no? Porque son muchos los autónomos que se quejan de eso que dices tú, Juan Pablo, que facturo mucho, pero a la hora de mirar mis beneficios es que no veo los resultados. Igual sería más conveniente facturar menos y ganar más. Que a veces ahí está la clave, ¿no? De una buena estudio financiero. Exacto, no facturar más, sino se trata de conseguir mejor rentabilidad, ¿no? Y me encanta lo que dices del hombre orquesta, porque al final los economistas llamamos lo que es el coste de oportunidad. Es decir, yo, por ejemplo, Juan Pablo Parr, pues puedo meterme en Google, inteligencia artificial que ahora se ha puesto tan de moda, y hacerme una página web. Seguramente voy a emplear muchísimas horas para hacer una página web y la voy a hacer fatal, porque no tengo experiencia y porque no es lo mío. El problema es que independientemente de que lo consiga hacer o no después de muchísimas horas, ¿qué es lo que dejo de hacer que realmente sé hacer mucho mejor? Yo, por ejemplo, sé hacer muy bien lo que es la gestión financiera. 3 o 4 horas de mi tiempo ofreciendo gestión financiera y monetizándolo, puedo conseguir muchísimo más beneficio que dedicándole 15 horas a una página web, aunque me lo den todo explicado, que seguramente no lo voy a hacer bien y van a acabar con mis nervios. Eso es lo que se llama el coste de oportunidad. Es decir, tenemos que acabar con el hombre orquesta, y el autónomo lo que tiene que hacer es centrarse en lo que sabe hacer, que es ofrecer y vender sus servicios o productos, pero no puede pretender hacerlo todo porque al final el coste de oportunidad y el tiempo, que el tiempo es un recurso muy limitado, se nos va directamente y nos dedicamos a todo menos a lo que tenemos que hacer. ¿Y puede el interim management ser una solución a largo plazo para las empresas o está más enfocado a situaciones más temporales? En principio está enfocado a situaciones temporales y a corto plazo. O sea, por ejemplo, en las grandes empresas es muy típico llamar a un interim manager cuando, por ejemplo, pues la directora, y hablo y me enfoco en el mundo financiero, que es el que yo conozco, pues la directora financiera se queda embarazada, tiene un embarazo de riesgo, luego tiene la baja por maternidad, pues en ese caso se suele contratar generalmente a un interim manager, ¿no? Son soluciones cortoplacistas que siempre nos van a dar una solución a muy corto plazo porque, como comentábamos antes, ya sabe ese profesional lo que tiene que hacer, no se le tiene que explicar prácticamente nada, pero también es cierto que muchas veces ya conociendo el producto o el servicio, pues las empresas se quedan con ese interim manager porque al final les están dando una solución. Nosotros, por ejemplo, desde tudirectorfinanciero.com, pues tenemos clientes que les facturamos, vamos a lo mejor algunos 5 horas al mes
a otros 15 horas al mes, a otros 30 horas al mes. A lo mejor hay un cliente a corto plazo que estamos haciendo de bombero financiero y de alguna forma solucionando un problema que tiene, que le dedicamos muchísimas horas, y luego ese servicio ya pasa a ser residual. A lo mejor con 2 o 3 horas al mes es más que suficiente. Hemos conseguido ayudar y solucionar un problema con nuestra experiencia, y el profesional, el autónomo, lo que ha hecho pues ha sido, ante ese problema, llamar a un profesional que tenía la suficiente experiencia para que le dé varias soluciones, para que el autónomo tome la decisión de cuál es la mejor decisión que le conviene. Y además hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Estamos contratando a un profesional totalmente objetivo. Es decir, no va a tener... ¿cómo decirlo? Iba a decir ninguna empatía, por supuesto que va a tener empatía, pero no se va a mojar emocionalmente con nuestra empresa, ¿no? Es decir, nos va a decir todo aquello que no queremos oír ni escuchar y que nos ayude a salir adelante. Yo quizá en esta figura del interim diferenciaría dos situaciones, ¿no? Una de la gran empresa, que igual sí que es como más temporalidad, y después la del autónomo, que como tú bien dices, puedes tener esa figura 3 horas, 4 horas, 6 horas al mes, y ya lo haces de una manera permanente, ¿no? Igual son dos situaciones que se emplea esa figura de dos maneras diferentes, ¿no? Sí, al final es cubrir una necesidad. Sí es cierto que las grandes empresas, las grandes multinacionales lo tienen muy bien estipulado y de una forma muy bien controlado. En la pequeña y mediana empresa y en el mundo del autónomo, pues es el gran desconocido y la gran alternativa, sobre todo a buscar soluciones a corto plazo, pero realmente hay un nicho de mercado bestial, porque no nos olvidemos que el tejido empresarial español prácticamente, pues más del 95% está formado por autónomos y por pequeña y mediana empresa. Multinacionales o grandes empresas en España hay 3.000, hay 4.000, es que no hay más. ¿Cuántos autónomos hay? Si no me equivoco, hay alrededor de 2 o 3 millones de autónomos en España, ¿no? Y pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas son microempresas, pues 3/4 de lo mismo. Hablabas antes, Juan Pablo, de la empatía, ¿no? Y yo me gustaría hablar de la adaptabilidad, porque un interim management tiene que tener esa capacidad, ¿no? de adaptarse a entornos empresariales muy cambiantes, ¿no? Porque evidentemente de una empresa a otra la situación, el mundo, el sector es completamente diferente, y además lo tiene que hacer generalmente en un corto periodo de tiempo. Sí, tú has mencionado la palabra adaptabilidad. Yo mencionaría también la palabra flexibilidad y sobre todo centrado en los resultados. Voy a contratar a una persona para que me resuelva ese problema en el menor tiempo posible. Eso realmente es lo que al final conseguimos con el Interim Manager. ¿Cuáles dirías tú que son los desafíos más comunes en que se enfrentan los Interim Managers en su trabajo y cómo los superan? ¿Cuáles serían los retos? ¡Guau! Ahí podríamos escribir un libro. Ahora que está tan de moda, me estás dando ideas para escribir un libro. Pero a ver. El principal reto es, sobre todo, la gestión de las emociones en las empresas familiares. Cuidado, los autónomos muchas veces trabajan los cónyuges o trabajan padres con hijo. Está toda la familia metida. Es decir, al final, la gestión de las emociones es brutal. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que mediar con una solución técnica, que en teoría es muy fácil, sino que tienes que mediar y gestionar las emociones muchas veces generaciones, con los fundadores, con los padres y con los hijos. Los hijos tienen novias, los padres pues otras. No significa que sea mejor ni peor, sino que son diferentes, pero te tienes que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Y yo me he encontrado situaciones pues que en una empresa de vending familiar, el padre la había montado, la había constituido, tenía muchísimos problemas económicos. Y además siempre pasa el mismo caso. El director comercial, que era uno de los hijos, me llamó para buscar una solución. La directora financiera era la hermana de él o la hija del dueño y me recibió con uñas y dientes pensándole que le iba a arrebatar el puesto de trabajo. Y muchas veces tiene que pensar que un interim manager no te va a coger tu puesto de trabajo. Lo que te va a ayudar es, desde un punto de vista totalmente diferente y con una experiencia sobrada en muchísimos y diferentes ámbitos, a darte seguramente cuál es la solución y sobre todo lo que decíamos antes, a decirte todo aquello que no quieres oír ni escuchar.
Porque al final muchas veces nos pasa que si te lo dice alguien de tu entorno no le vas a hacer caso y a veces, desgraciadamente, tiene que venir alguien de fuera para decirte exactamente lo mismo y para que hagas caso a lo que te está diciendo. ¿Qué consejos darías a aquellas empresas que están considerando la posibilidad de contratar a un interim manager? Pues que lo prueben. Es decir, hay muchas empresas que ofrecen interim manager, sobre todo que tengan muy claro qué es lo que necesitan. Una forma de averiguar qué es lo que necesitan es preguntarle al autónomo o al CEO o al gerente de la compañía cuál es el problema o en qué estás pensando cuando te despiertas a las 3 de la mañana, porque ese es tu problema. Si ese es tu problema, a lo mejor te podemos ayudar y que lo pruebe. Al final es un contrato mercantil que va a firmar con un externo, ya puede ser una persona física o una empresa, y ahí se va a pactar una serie de condiciones, pero que lo pruebe. Al final es un coste variable. Es decir, yo tengo un problema, llamo a un profesional, y a partir de ahí pues que me dé soluciones. Y además hay casos muy bonitos que ya con 5 años que tenemos nosotros de experiencia, pues ha habido más casos de éxito que de poco éxito, pero un caso, por ejemplo, muy bonito fue una empresa en Barcelona que me dijo el gerente, Juan Pablo, me contrató el año pasado en el mes de marzo y me dijo, el 2 de marzo, el 3 de marzo, me dijo, enhorabuena, te he contratado determinadas horas, pero tengo que darte una mala noticia, que el 6 de abril, es decir, 3 semanas más tarde, me quedo sin día, tengo que cerrar el negocio. Pues bueno, a fecha de hoy, continuamos con esta empresa, conseguimos diferentes líneas de financiación, una forma diferente a gestionar la tesorería, sobre todo el flujo de lo que sería el circulante, los cobros y los pagos, y sobre todo el gerente se pudo centrar en el tema de los leads, porque al final está claro que si no vendes, pues tienes un problema, por mucho interim que contrates, pero el gerente, con lo que decíamos antes, el coste de oportunidad, ¿no? Se centró en buscar leads. Y hoy en día, pues esta empresa, pues bueno, le está costando mucho, tiene sus tensiones de tesorería, pero ya ha pasado un año prácticamente. Cosa que cuando nos contrató, pues le quedaban 3 semanas de vida. Lleva ya casi, pues 10 meses funcionando con nosotros. Y bueno, ya hay perspectivas. Pues este sería un caso bonito, ¿no? Ahora que me comentas muchas veces, Montse... ¿Sí? Perdóname, dime. No, di, Juan. No, decía que muchas veces te encuentras también... antes hablábamos de la educación financiera, ¿no? Pero sobre todo con una muy mala praxis financiera. ¿Qué significa una muy mala praxis financiera? Que se confunde lo personal con lo profesional. Y muchas veces el propio autónomo utiliza una misma cuenta corriente pues para meterlo todo, sus gastos personales y sus gastos profesionales, con lo cual no hay forma de controlar realmente qué es lo suyo profesional de lo que no lo es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí aconsejamos, y ahora que estamos ya cerca de Navidades, pues un regalito de Navidad, si eres autónomo, ten 2 cuentas corrientes, una para la gestión de tu empresa, otra para tus gastos personales. Si tienes empresa y tienes una pequeña y mediana empresa, pues a lo mejor tienes que abrir también otra cuenta corriente, una para tus cobros y otra para tus pagos. Hay muchísimos trucos que son muy fáciles de llevar a cabo y que de alguna forma nos van a dar muchísima luz y muchísima claridad para ayudar con lo que es la gestión financiera de los negocios. Juan Pablo, te preguntaba por el consejo que le darías a aquellas empresas, ¿no?, que considerasen contratar a un interim manager, pero por otro lado, ¿qué sugerencias tendrías o les darías a aquellos profesionales, ¿no?, que quieran empezar a trabajar en este ámbito o avanzar un poquito en este campo? Pues sobre todo, ahí hay que tener un desarrollo personal, creerte tu proyecto. Ahí nos metemos mucho en el tema de los emprendedores, el mundo de los emprendedores. Yo a nivel personal, pues sufrí un revés a nivel profesional hace 6 años, el tiempo pasa muy rápido, porque consideraron que era viejo y caro en mi última empresa y me tuve que reinventar y además fue una forma de salirme de mi zona de confort y me ayudó realmente a montar mi proyecto de vida, que lo empecé con 50 años. Te acabo de decir la edad, no te lo quería decir. Bueno, vamos a la par, ya te la digo yo también, la mía. Pero realmente me ayudó a salir de mi zona de confort y montar mi proyecto de vida, porque ha sido mi proyecto de vida. Ahora, después de 6 años, muchas veces digo, ojalá hubiera empezado 20 años atrás, pero también es cierto que aprendí muchísimo las herramientas y las habilidades de haber trabajado en una multinacional, porque ahora esas herramientas y habilidades me las aplico para mí mismo y para mis clientes, ¿no? Pero sobre todo, Montse, es creerte tu proyecto. Yo tuve que contratar
lo contraté meses antes porque es muchísimas veces. Y cuando ya te crees tu proyecto, puedes llegar a donde tú quieras. Tú te metes lo que son tus propios límites, ¿no? Y llegas a donde quieras llegar. Es importante que se crean su proyecto. Es importante que si tienen muchísimas dudas, pidan ayuda profesional. Hay muchísima gente, muy buenos profesionales para esa ayuda profesional, sobre todo para tener luz y claridad si tienes que emprender. No es lo mismo emprender por necesidad que hacerlo realmente más que convencido, ¿no? Y dejar tu puesto de trabajo. Ole ahí esas personas que dejan su puesto de trabajo y empiezan un proyecto desde cero. Yo no lo hice, a mí me tuvieron que echar. Pero realmente me lo creía, ¿no? Me lo creía. Y una vez que ya empiezas con tu proyecto, mi gran consejo es cuidado con tus compañeros de viaje, sobre todo si son amigos. Ahí siempre recomiendo firmar un pacto de socios. ¿Por qué? Pues porque a corto plazo todo es muy bonito, pero a medio plazo empiezan a salir ya los problemas del tiempo que tú le dedicas, la retribución que a mí me toca. Yo empecé mi negocio con una persona que era amigo mío y acabamos tarifando los dos. De ahí la lección que te enseña la vida, ¿no? Un pacto de socios es importantísimo. Luego también hacer un buen plan de negocios, saber perfectamente cuál es tu cliente objetivo, a quién le vas a ofrecer ese producto, ese servicio, porque las personas que dicen, no, yo vendo a todo el mundo, malamente, empezamos mal. Tú vendes a un nicho de mercado muy concreto. Tienes que hacer un análisis de la competencia muy detallada, porque, sobre todo hacerte la pregunta de por qué te van a contratar a ti y no a la competencia. Es decir, tienes que ofrecer algo nuevo, algo innovador, algo que sea tu propia marca personal. Nosotros, por ejemplo, nuestra marca personal sería sencillez con los números, claridad y acompañamiento. Nosotros acompañamos a los empresarios, ya sea autónomo, ya sea gerente, ya sea CEO, en su proceso de gestión financiera, ¿no? Pues tiene que ser algo totalmente diferente. Y luego también es muy importante hacer números. Muchas veces nos llaman clientes, oye, Juan Pablo, necesito 300.000 euros de financiación para montar mi proyecto. Y la pregunta que le haces, ¿esto es para arrancar tu proyecto o para conseguir tu punto de equilibrio? Y ahí cuando hay un silencio sepulcral, pues te das cuenta que el plan de negocios que han hecho no es correcto, porque no es lo mismo conseguir 300.000 euros para arrancar tu proyecto que conseguir a lo mejor no 300, sino 500.000 euros hasta conseguir tu punto de equilibrio. O sea, realmente es muy importante que acudamos a profesionales. En España tenemos la manía, en nuestra tierra, de la teoría del cuñado, ¿no? Es decir, al final siempre hay un cuñado, un sobrino, un vecino que sabe muchísimo. Nos queremos ahorrar 4 duros y al final resulta que lo barato sale carísimo. Sí. Acudamos a profesionales, que los hay, pidamos referencias. Hoy en día Internet nos da muchísimas referencias y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, sobre todo si vamos a acudir a un buen profesional. Y yo siempre digo que pidamos 3 presupuestos, es decir, pidamos 3 presupuestos de 3 empresas de interim manager, pues para ver un poquito lo que nos ofrece, si los costes son más o menos parecidos, porque si aplicamos 3 presupuestos y hay 2 muy similares, uno es totalmente diferente, pues ahí hay algo raro, ¿no? O no nos han entendido o realmente pues está saliendo de lo que queremos y no es lo que queremos contratar. Viendo cómo cada vez se conoce más esta figura, ¿cómo crees que irá evolucionando en los próximos años? Porque sí que es que lo vemos más presente en las empresas. Pues es el futuro, Monse. El futuro es la figura del freelander, que es la figura de la en los países. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay indemnización por despido. Es decir, tú estás trabajando, te vas cuando te quieres, te echan de un día para otro. Pero ¿cuál es la diferencia con Europa? Que en 24 horas has conseguido trabajo, a lo mejor a 6.000 kilómetros de diferencia. También es cierto que la adaptabilidad es muy diferente. La cultura anglosajana o americana es muy diferente a la española, ¿no? Pero el futuro es el interim. El futuro es contratar a profesionales como coste variable. Es decir, y sobre todo es es un paradigma, es un cambio de mentalidad. Es decir, ese paradigma es que tú vas a trabajar en función de lo que quieras ganar. Yo trabajo porque quiero llegar hasta aquí. No, yo soy asalariado y quiero un sueldo determinado, porque al final te conviertes en un asalariado o en un funcionario, en un zombie. Al final, cuidado, con todos mis respetos a los asalariados, a los funcionarios, porque al final cada uno sirve para lo que quiere, ¿no? Pero está demostrado que más del 85% de los trabajadores, cuando vuelven de las vacaciones a su puesto de trabajo, más del 85% está buscando trabajo porque están hasta las narices de su puesto de trabajo. Y esos son generalmente funcionarios que tienen
seguridad, pero a cambio asalariados, que muchas veces no se cambian de trabajo por esa antigüedad maldita, no, yo no me voy, que me paguen mis 33 días que he acumulado durante tantos años. Te vuelves al final un zombie profesional, sin vida, absolutamente sin vida. El ser autónomo, el ser emprendedor, también tiene sus riesgos, que lógicamente pues empiezo desde cero, ¿no? Y al final tengo que pagar facturas. Nuestra recomendación ahí es crearte tu proyecto y empezar tu modelo de negocio con costes variables, no con costes fijos. ¿Qué significa un coste variable? Que si yo facturo, pago por ese servicio, si no facturo, no pago por ese servicio, con lo cual de alguna forma la mochila te la estás cargando muchísimo menos, ¿no? No es lo mismo empezar cada mes con 300 euros de gastos fijos que con 5.000 euros de gastos fijos. Juan Pablo, antes de finalizar, como ya he comentado al principio de la entrevista, tú eres socio de KCN y además eres manager del grupo temático de finanzas. Explícanos brevemente qué es KCN y qué son esos grupos temáticos. Pues KCN es un modelo de negocio que yo, recomiendo a cualquier emprendedor. Y es sobre todo el networking. José Rico, que es nuestro presidente, nuestro CEO de KCN, siempre lo dice, ¿no? Es decir, y además es el coste de oportunidad. KCN tiene muchísimos servicios, muchísimos productos, pero a lo mejor en 2 horas, lo que llaman el speed networking, pues vamos a conocer a 20 personas totalmente abiertas, totalmente emprendedoras junto con nosotros para intercambiar nuestros servicios, para darnos a conocer, y luego van a salir muchísimas alternativas de negocio, ¿no? Yo cuando empecé hace 6 años he estado ya en 4 clubs de networking diferentes, pero tengo que decirte que realmente el club que más he monetizado y rentabilizado ha sido KCN. ¿Por qué? Porque KCN es una cantera de negocios, cantera de contactos sobre todo, nos da muchísima posibilidad de conocer a muchísimos profesionales y sobre todo darte a conocer. Y al final, cuando estás con otra persona interactuando, no se trata de vender tus servicios, se trata de conocerla, de ofrecerle lo que estás haciendo y a partir de ahí, con esa red de contactos, ya tendrás tiempo de referenciarle y ellos te referenciarán a ti. No nos olvidemos el coste de oportunidad. Conocer a 15 personas que quieran interactuar contigo y ser emprendedores, si lo tuvieras que hacer en la calle, igual tardabas un mes, mes y medio. En KCN, en 2 horas, y eso es cada día, has conocido a una media de entre 13 y 16 profesionales interactuando contigo y además con las mismas inquietudes que tú puedes tener. Luego el grupo temático de finanzas. Tengo la satisfacción de alguna forma pues de ofrecer a los socios de KCN y también a los invitados que muchas veces van a KCN pues una charla relacionada con la gestión financiera. Ahora, por ejemplo, dentro de 2 semanas pues haré una charla pues para ver qué es lo que tienes que hacer financieramente para pagar menos impuestos, porque no nos olvidemos que el mes clave es todo el año, sí, pero sobre todo es el mes de diciembre, porque en función de lo que hagamos estará muy condicionado si tenemos empresa nuestro impuesto de sociedades o si somos autónomos a nuestra declaración de la renta. Todavía tenemos tiempo de tomar varias decisiones. Yo siempre digo de optimizar nuestra factura fiscal, que no significa no pagar impuestos, significa optimizar y pagar lo justo, pero desgraciadamente es muy triste cuando ves a muchísimos empresarios que están pagando de más por el propio desconocimiento de las leyes fiscales. Si no me equivoco... Al final, resumiendo, KCN... Dime. Perdón, dime. Al final, resumiendo, pues KCN es una cantera de contactos, es un club de networking donde nos ponen a muchísimos profesionales para que interactuemos entre ellos y de alguna forma podamos ofrecer nuestros servicios, dar a conocer qué es lo que ofrecen el resto de los socios, para sumar y para crecer y para interactuar, que es lo que estamos buscando todos. Al final, para vender más, por descontado. Juan Pablo, esa charla que nos decías, creo que la vais a hacer el día 18 de diciembre, si no me equivoco, el taller. Y creo que es Correcto. un taller... Dime. Sí, es un taller, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para pagar menos impuestos a final de año. Y es un taller abierto. Relacionado con lo que decíamos antes de... Es un taller abierto que puede asistir sí. Cualquier persona que quiera asistir y directamente en la página de KCN pueden acceder, o si no que se pongan en contacto con nosotros o contigo directamente para poder asistir a este taller, ¿no? Exacto, correcto, sí. Pues Juan Pablo, ya estamos
en tiempo y hemos empezado un poquito más tarde, pero muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy para hablarnos de esa figura del interim management que cada vez más está presente en las empresas. Y lo dicho, muchas gracias por tu colaboración, Juan Pablo. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y os recuerdo que debido a las festividades de esta semana, no volveremos a estar en directo hasta el próximo lunes, que os espero de nuevo, con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Y antes de irnos, os dejamos con un mensaje de nuestros patrocinadores y yo ya me despido. Hasta el lunes y feliz semana. A Cirera Sofàs & Co tenim tot tipus de sofàs. Sofàs llit, amb xeslong o sense. I butaques relax amb una gran varietat de colors i teixits que s'adapten a tot tipus d'ambients. També disposem d'un ampli catàleg de moble tapissat. Visita'ns. Estem a l'Avinguda Diagonal 367. El nostre horari és de 10 a 2 i de 4:30 a 8:30 de dilluns a dissabte. Si ens comentes que has escoltat aquest anunci a la ràdio, tindràs un obsequi. Cirera Sofàs & Co. Sofàs i complements per omplir-te de vida.